patrocinado por Altium, marca oficial de los uniformes Colegio Ave María Granada. Con la sonrisa puesta por tu calle voy perdido. Parece que Pues esto inicia su andadura hace ya casi 130 años y fue una iniciativa de don Andrés Manjón, canónigo del Sacromonte y catedrático de Derecho en la Universidad de Granada. Precisamente el que él viviese en la abadía del Sacromonte, pues le hacía recorrer el camino hasta la universidad todos los días y se dio cuenta de las condiciones de vida de la población de esta zona de Granada, ¿no? Claro, a finales del siglo XIX las condiciones de vida en España eran francamente duras. Piense que había cerca de un 75% de analfabetismo en España. Y él veía la necesidad de hacer algo por esta gente. Y bueno, de una manera, digamos, muy casual, aunque él tenía esa inquietud dentro, pero fue precisamente una mujer sencilla que tenía en una cueva, atendía pues a un grupo de chiquillos y les enseñaba pues las 4 reglas básicas y sobre todo les enseñaba a rezar. Y en alguna ocasión pues don Andrés oyó cantar el Ave María, que el Ave María salía de una de esas cuevas, y eso le hizo a don Andrés pues realmente inquietarse porque una mujer tan sencilla fuese capaz de hacer lo que él no había sido capaz de hacer hasta ese momento. No quiero respuesta, no me importa lo que pase, yo te dejaré la puerta abierta. Estamos ubicados en plena naturaleza, lo cual nos proporciona unos recursos pedagógicos que son impagables hoy en día. En el corazón de Granada, a 10 minutos caminando de Puerta Real, disponemos de un colegio que tiene río, entre otras cosas, ¿no? Tenemos una ecoescuela, que es una de nuestros proyectos de los cuales estamos más orgullosos. Ayer recibimos una noticia fantástica, recibimos el galardón internacional de ecoescuelas Bandera Verde. El Colegio de María posee la bandera verde de las ecoescuelas a nivel internacional. Y ese es uno de los puntos fuertes que tenemos. Otro de nuestros puntos distintivos es nuestra pedagogía, la pedagogía manjoniana, que está íntimamente también ligada a este entorno natural. Los niños aprenden jugando, de acuerdo con las enseñanzas de don Andrés Manjón, que decía que la asignatura fundamental de un niño cuando es niño es jugar, y todo lo demás tendrá que entrar a través de esa pedagogía. Nosotros aquí ofrecemos enseñanza desde educación infantil, educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional básica. Además también tenemos una unidad de educación especial, una aula de educación especial. El Ave María surge donde estamos, este es el núcleo fundacional de la institución, y luego don Andrés ha cometido una serie de fundaciones por la provincia de Granada y fue ampliándose prácticamente a toda España. Además, don Andrés tuvo una virtud que lo ha convertido en uno de los grandes pedagogos de la docencia, de la historia de la docencia española, ¿no? Él creó un sistema pedagógico muy avanzado, así fue reconocido en su tiempo y sigue siendo reconocido, ¿no? Porque él plantea pues una enseñanza muy en contacto con la naturaleza, muy lúdica, donde los niños pues aprenden, digamos, sin aquella famosa regla, ¿no?, de que la letra con sangre entra, ¿no? Eso era una frase que él no quería en absoluto para sus colegios, ¿no? Él procura que los niños sean felices, se sientan a gusto en su escuela, y ya le digo, practica siempre que puede la enseñanza al aire libre. Por eso no es casual que él buscara este sitio, ¿no? Este sitio que es un verdadero paraíso en la tierra y que curiosamente yo creo que muchos granadinos pues desconocen, ¿no? Y la verdad es que los chiquillos viven aquí en libertad, una libertad gozosa y en la que, además de un sistema pedagógico que no descuida
el saber, la adquisición de conocimientos, pero que al mismo tiempo se complementa pues, con una metodología propia y sobre todo con la consecución, para esto es para nosotros lo fundamental, de unos valores basados en el humanismo cristiano, pero que son valores fundamentales, participarles a los chiquillos, inculcarles pues el trabajo colaborativo, el sentido de la solidaridad, el saber estar, el saber hacer y el saber. Son los tres conceptos fundamentales que se trata de inculcar a nuestros alumnos, ¿no? Nosotros tenemos colegios en los que musulmanes, rumanos, ortodoxos, heterodoxos, en fin, todos se integran perfectamente en la consecución de unos valores que son universales. Y quizás, y ya te digo, eso en todos los centros, pero hay algunos centros en los que este trabajo se realiza o adquiere especial relevancia, ¿no? Son los colegios que tenemos en Motril. Nosotros tenemos colegios en Motril que acogen pues, a muchos niños que llegan con las pateras, de creencias muy diferentes a las nuestras, y sin embargo se lleva a cabo una labor de integración cultural y de todo tipo, ¿no? Y no tenemos problemas de ningún tipo con estos chiquillos. Somos uno de los pocos centros, creo yo, en Granada con un internado, y ese internado pues ajusta, como es lógico, su funcionamiento a los valores que inspiran a la institución. En este colegio cabemos todos, no sobra nadie, absolutamente nadie, y a todos los atendemos por igual. Al excelente lo acompañamos en su excelencia y lo llevamos hasta el grado máximo de su excelencia. Nosotros tenemos alumnos en bachillerato, hemos tenido y tenemos alumnos de bachillerato que logran su sueño final de acceder a la universidad con unas notas fantásticas y a estudiar las carreras que quieren, las carreras universitarias que quieren. Tenemos premios extraordinarios de bachillerato, hemos presentado a premios extraordinarios de secundaria, es decir, buscamos la excelencia educativa, pero tampoco nos podemos olvidar de los que no son tan excelentes, de la mayoría de los niños, que son niños normales o niños que tienen necesidades educativas especiales por las razones que sean, y a ellos pues también los atendemos en su diversidad. Los acompañamos y jamás los dejamos en la cuneta. Esa es otra de las características que nos definen como centro. Nosotros tenemos concierto pleno en todos los niveles obligatorios, desde infantil hasta secundaria, y un concierto singular en bachillerato. Las familias que quieran que nosotros colaboremos con ellos en la educación de sus hijos, pues deben hacer su solicitud en el plazo de admisión que la Delegación de Educación oferta, que es el mes de marzo, pasarse por aquí, por las oficinas del colegio, y aquí ya les daremos sus impresos. También quiero llamar la atención sobre algo fundamental. En este entorno tan paradisíaco que tenemos, pues lógicamente tenemos una actividad que digamos que se impone sola, ¿no? Pero que tiene también un grupo de profesores que la han lanzado, y que es la ecoescuela. Tenemos una ecoescuela que es, yo diría ahora mismo, quizás la mayor atracción para nuestros alumnos, en la que se están realizando la recuperación de especies desaparecidas en el entorno del Darro, y hace una labor que a los chavales los hace extraordinariamente felices. Si ustedes observan, verán que toda la zona del bosque está rotulada con el nombre de las especies que son, sus características, y lo mismo con la fauna. La fauna han creado todo un sistema de cámaras de televisión para observar el comportamiento de los animales, ¿verdad?, durante el día y la noche, y los chavales los pueden seguir por internet desde sus casas. Luego tenemos otras actividades que sí están contribuyendo también pues, a la proyección de ese espíritu avemariano, que a los chavales también los hace muy felices. Ellos han montado su propia emisora de radio, que transmite por internet ahora mismo, y que esperamos que en breve plazo puedan salir al aire, en fin, puedan salir en FM y que en el barrio se les oiga más. Y tenemos muchas actividades, muchos proyectos que a los alumnos les hace sentirse muy a gusto. Y repito, tenemos la enorme fortuna de tener un profesorado joven
muy preparado, porque ahora la selección del profesorado en el Ave María se hace de una manera muy exigente, los niveles de formación de nuestro profesorado son muy altos. Le puedo decir que prácticamente todo el profesorado que está entrando domina el inglés, el francés bastante, y luego por supuesto conocimientos de informática, en fin, y tenemos una tasa de profesores que son ya doctores que da una idea del buen nivel del profesorado, y eso se está reflejando en los resultados académicos que se obtienen unas veces en las pruebas de acceso a la universidad, o simplemente en el hecho de que el año pasado, por ejemplo, uno de nuestros alumnos fue premio extraordinario de selectividad, ¿no? O sea que creo que la institución, gracias a sus directores, gracias sobre todo, repito, a la masa del profesorado, pues está consiguiendo el equilibrio entre los distintos aspectos que deben caracterizar la formación de los alumnos. Por un lado el aspecto intelectual, científico, pero también nos preocupa mucho pues la formación física y la formación humana de nuestros chavales. Es mucho más que tener suerte y llegas con la tormenta a demostrarme que sin duda con tu paraguas bailaré. Bueno, pues este colegio de San Cristóbal forma parte de la fundación, dentro de los 8 colegios y de las 2 residencias que tiene la institución. Y este colegio empezó con la sección de primaria en el año 1926 y a partir de 1960, se creó la sección de formación profesional, y es la escuela de formación profesional de la institución de la Escuela de la Ave María por excelencia. Mi alma despierta, se ha dado cuenta que tenés. Sí, en administración, en la rama de administración tenemos gestión administrativa y administración y finanzas, y también tenemos comercio, actividades comerciales que se llama actualmente. En artes gráficas, que siempre hemos tenido la especialidad de artes gráficas, los ciclos que tenemos es en grado medio, ciclo de grado medio y ciclo de diseño y producción editorial de grado superior. En grado medio es preimpresión. Y en edificación y obra civil tenemos el ciclo de edificación y obra civil, topografía, para entendernos. En electrónica tenemos 2 ciclos de grado medio, uno de telecomunicaciones y otro de instalaciones básicas, y el de grado superior de electrónica y robótica. Tengo grabado en mi memoria el roce de tus labios, como fotografías que se van quedando, corriendo tras de mí. Y despierta, mi alma despierta, se ha dado cuenta que tenerte es mucho más que tener suerte. Patrocinado por Altium, marca oficial de los uniformes Colegio Ave María Granada. Muy cordiales saludos desde el Rincón de Pensar de Granada 9 Televisión y Entorno Gráfico Ediciones. Hoy nos encontramos en la Facultad de Letras de Granada, concretamente en los departamentos de lenguas eslavas, con uno de los profesores y desde luego uno de los traductores de referencia de esta facultad. Se trata de Joaquín Torquemada. Bienvenido, Joaquín.
muchas gracias. Pues yo creo que una de las preguntas iniciales que debemos hacer, y teniendo en cuenta que tú has tenido una vida, digamos, muy, en fin, bastante cercana al mundo, digamos, social de la propia Rusia, podríamos tener en cuenta que como este año se cumple precisamente bueno, el aniversario de la Revolución Rusa, y que tú, de hecho, viviste de manera muy cercana, bueno, pues la caída precisamente de la URSS, ¿podrías comentarnos cómo viviste tú de primera mano aquellos momentos en lo que era entonces la Unión Soviética? Fue bastante inesperado, por un lado, pero por otro, en aquellos tiempos, estamos hablando del año 91, se percibía ya una descomposición clara del régimen soviético. Entonces, yo en ese momento, en el verano del 91, estaba estudiando en la Universidad Estatal de Moscú, conocida como Lomonosov. Y bueno, pues recuerdo que habíamos hecho una excursión a lo que entonces se llamaba todavía Leningrado, desde Moscú, con un grupo de compañeros, y al regreso, esto era un lunes, concretamente 19 de agosto de 1991, pues fue cuando, al llegar a Moscú, nos encontramos con una situación un tanto extraña. Entonces, en un momento dado, todavía por la mañana, porque llegamos a Moscú por la mañana temprano, nos enteramos de, bueno, nos dieron una serie de noticias, en principio contradictorias y en todo caso preocupantes. Nos dijeron que Gorbachov estaba enfermo y que el KGB había tomado el poder. En principio no se hablaba de golpe de Estado. Con el tiempo ya nos fuimos enterando de que se trataba de un golpe de Estado y aunque nos habían recomendado, sobre todo por parte de la Embajada Española, que nos quedásemos dentro de la universidad sin movernos de allí, pues claro, nosotros de alguna manera nos dábamos cuenta de que aquello era algo histórico. Entonces lo primero que hicimos fue, en cuando nos enteramos de que había tanques rodeando la Plaza Roja, pues fuimos allí. Eso nos permitió vivir todos aquellos acontecimientos en primera fila, y yo concretamente tuve la oportunidad de realizar un reportaje fotográfico que hoy día puede considerarse como histórico, de valor histórico, evidentemente, porque percibíamos claramente que ahí se estaban jugando y se estaban ventilando, en realidad, 70 años no solamente de la historia de Rusia y de la Unión Soviética, sino de la historia de la humanidad. Y tú, como investigador, docente, como traductor, ¿cómo has visto que ese cambio trascendental en la vida política y social y cultural de la URSS entonces y de Rusia ahora ha afectado incluso bueno, a la propia cultura? Es decir, me refiero a los propios estudios literarios, bueno, a la propia creación artístico-literaria en Rusia. Sin duda han afectado, porque han sido unos cambios muy profundos y además cambios que se han producido en muy poco tiempo. Yo he tenido la suerte de vivir todos estos procesos de cambio desde la Unión Soviética pura y dura, como digo yo. Yo estuve estudiando por primera vez en la Unión Soviética en 1981 hasta la actualidad. Entonces, en muchos aspectos es un mundo totalmente diferente. Y por lo que se refiere a la cultura, pues yo lo que he percibido es, bueno, evidentemente, por lo que se refiere a la literatura, hay bastante más variedad, bastante más libertad, lógicamente, que en aquella época. En otros aspectos, la cultura rusa ha mantenido un nivel puntero. Hablamos, por ejemplo, de la música, del ballet, sobre todo. En el ballet, pues el ballet ruso sigue siendo puntero a nivel mundial. Luego, bueno, la pintura también ha sufrido bastantes transformaciones. Es decir, ha habido cierta transición a la modernidad durante todo este periodo. También hay que decir, por ejemplo, que en el aspecto educativo, pues yo creo que el nivel con respecto a lo que era en la antigua Unión Soviética, pues ha descendido de alguna manera. Es decir, ya los centros de enseñanza superior, sobre todo de enseñanza superior en la Rusia actual, pues no tienen el prestigio y el nivel
que tenían en la época anterior. Bueno, yo creo que es bueno, importante también hacerte alguna pregunta en relación a tu faceta importantísima, desde luego, como traductor. Y dentro, digamos, de la lengua de Alexander Pushkin, ¿cuáles han sido los autores que a ti te han producido mayor fruición, mayor placer a la hora de la traducción? Si nos centramos en la prosa, pues bueno, yo he tenido la oportunidad de traducir a autores fundamentales, como por ejemplo Nikolai Gogol. Nikolai Gogol para mí es un referente clarísimo en la historia de la literatura universal. Hay que tener en cuenta que cuando Gogol comienza su carrera literaria, se le puede enmarcar claramente en el periodo romántico. Pero Gogol, con el paso del tiempo, realmente se convierte en el creador de lo que en ruso se llama escuela natural, que es una escuela naturalista, es decir, que el naturalismo ruso es bastante anterior al naturalismo francés. Esto quizá no sea tan conocido. Y el iniciador, aparte de algunas obras de Pushkin en las que ya se puede intuir esta transición del romanticismo al realismo, pues realmente el que da este espaldarazo al realismo literario es Nikolai Gogol. Luego también, bueno, me fascina ya dentro de lo que es la literatura rusa, la prosa rusa más contemporánea, Mikhail Bulgakov, el autor de El maestro y Margarita, que es una obra que está traducida y que es bastante conocida incluso fuera de Rusia. Para mí, Bulgakov es el mejor escritor prosista ruso de todo el siglo XX. Y luego, si entramos en mi terreno, que es el de la poesía, pues bueno, puedo decir que a mí la poesía rusa, desde que empecé a conocerla, desde que empecé a poder comprenderla y traducirla, pues es la manifestación literaria rusa que más me ha gustado y que hoy día me sigue fascinando. Por eso hoy día sigo traduciendo poesía rusa. Y me gusta traducir sobre todo la poesía rusa clásica. ¿Qué me puedes decir de Afanasy Fest, que desde luego para mí fue un descubrimiento gracias a tus traducciones? Bueno, para mí también lo fue. Sí. Cuando yo realizaba mis estudios de filología eslava en la Universidad Complutense de Madrid, pues tuve la oportunidad de conocer la poesía de Afanasy Fest y me maravilló desde el primer momento por su música. Es decir, para mí no hay poesía más musical de toda la poesía que conozco, no solamente dentro de la poesía rusa, que la poesía de Afanasy Fest. Entonces, bueno, yo siempre comento que sobre Afanasy Fest dijo nada menos que Tchaikovsky, dijo, Afanasy Fest es el único poeta que entra dentro de nuestro campo, es decir, del campo de la música, ¿no? Entonces, bueno, él añade, por ejemplo, ni Musset, ni Byron, ni Pushkin entran de tal manera en el campo de la música como entra Afanasy Fest. Entonces, a la hora de traducir, yo siempre me he esforzado en traducir la poesía rusa, no solamente la de Fest, manteniendo, en la medida de lo posible, las características estéticas del original ruso. Para mí eso es fundamental. La poesía rusa, en general, incluso la poesía contemporánea, es una poesía rimada, y no solamente rimada, sino que también tiene una pauta rítmica muy determinada, que es lo que le da precisamente esa música tan característica y que a mí tanto me gusta. Entonces yo, en la medida de lo posible, me esfuerzo por conservar estas cualidades estéticas, musicales, claro, en definitiva, del original. En cualquier caso, también me consta que la poesía, digamos, en lengua española, de algún modo ha influido en momentos históricos de la poesía rusa, concretamente el romance español. Tengo yo entendido que de alguna manera se hace una absorción por parte de la poesía rusa y surge lo que es la romanza, ¿es así? Sí, efectivamente. Bueno, la romanza, lo que se llama en ruso Ruski Romans, romanza rusa, pues es un género muy característico de la música rusa, pero que está basado en la poesía rusa.
Y a su vez, bueno, la romanza puede estar efectivamente basada en el romance, pero es que además, en el romance castellano, pero es que además, bueno, aparte de Pushkin, que utiliza pues algunos temas tópicos españoles, como, bueno, Sevilla, el Guadalquivir, Doña Inés, Don Juan, este tipo de cosas, pues por ejemplo, hay un poema de Afanasi Fed que a mí me gusta mucho, además que es el único poema que escribió Fed con tema hispánico, que está escrito en una estructura métrica muy parecida a la del romance castellano. Entonces son versos octosílabos. Eso sí, lo que ocurre es que en la poesía rusa, pues la rima es casi siempre es rima consonante. Y además la rima consonante aparece tanto en los versos pares como en los impares, a diferencia del romance español. Pero este poema en concreto, por el tema y por la estructura, pues recuerda, yo no sé si intencionadamente o no, al romance castellano. Bueno, y para terminar, ¿puedes contarnos alguno de los proyectos que ahora mismo estés trabajando para un futuro inmediato? Bueno, hace algún tiempo ya me propuso Luis Alberto de Cuenca, bueno, en realidad este proyecto me lo propuso en su momento Claudio Guillén, para la Biblioteca de la Literatura Universal, que en su momento se publicaba en Espasacalpe. Bueno, este proyecto lo retomó la editorial Almuzara. Cuando murió Claudio Guillén se hizo cargo de él Luis Alberto de Cuenca, y bueno, y tengo el encargo de traducir una serie de relatos de Turguéñez, de Iván Turguéñez al español. Estoy en ello. Luego, aparte, y bueno, y esto puede ser un aviso a navegantes, tengo ya bastante avanzada una antología de la poesía rusa de 3 siglos. Comprende los siglos XVIII, la poesía rusa del XVIII es muy poco conocida fuera de Rusia, siglo XIX, que es el siglo de oro de la literatura en Rusia, y también del siglo XX, sobre todo de la llamada Edad de Plata, que la Edad de Plata de la literatura rusa sí coincide cronológicamente con la Edad de Plata de la literatura española. Entonces, ese proyecto, dentro de lo que es el campo de la traducción, lo tengo bastante avanzado. Pues Joaquín, muchísimas gracias por habernos recibido tan amablemente en ha sido un placer departamento. Y siempre que queráis. Y en fin, yo ya de aquí te emplazo pues para que en próximas ocasiones podamos también hablar de proyectos que haga el departamento. Por supuesto, podéis contar conmigo. Muchísimas gracias. Bueno, pues no os vayáis porque en unos instantes estará con todos vosotros Carmen Pérez para hablaros de las novedades literarias. Hola, las recomendaciones para esta semana son Javier Cerca, El monarca de las sombras. Este autor ya nos sorprendió con su novela Soldado de Salamina, que nos contaba una historia súper especial que había pasado, un hecho real de hecho, de la Guerra Civil, y con esta novela vuelve a esa etapa y encima nos cuenta la historia de su tío abuelo, un hombre que murió y que fue enterrado, puede decir correctamente, en su lugar natal. La verdad que el autor vuelve a traernos a la mente la importancia de recordar la historia para saber quiénes somos, cómo somos y por qué somos como somos. Entonces, una novela muy recomendable, muy íntima y un relato muy bien basado y muy bien escrito. Y luego os quiero recomendar esta novela gráfica que se llama El perdón y la furia, de Altarriba y Queco. Es una novela gráfica editada por el Museo Nacional del Prado. Es muy original, puesto que habla de la controversia, el tema tan escabroso de relacionar el cómic y el arte con la muerte, lo sangriento, y en este caso el autor coge la obra de José de Rivera, del Españolito, para indagar dentro de esos asesinatos, la sangre, todo lo escabroso que aparece en el arte,
y lo bello que llega a ser. Entonces os lo recomiendo tanto a la gente que os guste la novela gráfica como la que no, puesto que toca unos temas del arte muy interesantes y de la historia de España también muy interesante. Pues estas son mis recomendaciones de esta semana, nos vemos la próxima.